Buenas jóvenes, esta es la segunda y última parte del material del capítulo 20, que son los vasos sanguíneos. Esta primera parte la cubrimos antes de irnos para Semana Santa y nos quedamos aquí. Estábamos hablando de cómo es que se retorna la sangre al corazón y cómo es que cambian el diámetro de los vasos sanguíneos. Así que cubrimos hasta ahí, entonces tenemos que empezar a hablar sobre intercambio de fluidos en los capilares. Como siempre les aviso, estoy en la oficina de mi casa y pues están mis gatos. Y ellos no pueden estar sin hacer ruido, así que si los oyen no estoy matando a nadie, ni se están matando entre ellos, están jugando. Así que vamos a hablar sobre cómo los materiales van a pasar de la sangre a los tejidos que los rodean. Vamos a hablar sobre las fuerzas que permiten que los capilares puedan dejar salir y reabsorber fluido que se ha pasado a los tejidos que están rodeando los vasos sanguíneos. Y hablar de las causas y los efectos del edema, que es esa acumulación de fluido en los tejidos alrededor de los vasos sanguíneos. La definición de intercambio capilar es el movimiento en ambas direcciones de fluido a través de los vasos, de las paredes de los vasos. Los capilares, como usted sabe, lo que tienen es una sola célula de tejido epitelial escamoso, que se llama endotelio, y en los capilares, pues esa capa consiste de una sola célula escamosa, y por lo tanto, pues es mucho más fácil que el fluido pueda pasar a través de una sola célula finita que un tejido más grueso. Eso permite entonces que sustancias, gases, como hemos discutido, nutrientes, materiales de desecho, pasen de un lado a otro y se puedan transportar por la sangre o se haga la entrega de ese material a los tejidos que lo necesitan. Así que esas sustancias pues incluyen estas que están aquí, incluyen agua, oxígeno, glucosa y otros nutrientes, anticuerpos, hormonas, dióxido de carbono y otros desechos. Así que todo lo que tenga que salir de los tejidos para poderse eliminar o todo lo que tenga que llegar a los tejidos es material que va a ser intercambiado por los capilares. Son 3 rutas que van a tomar estos materiales que van a pasar a través de la sangre a los tejidos y en reversa, ¿verdad? Va a ser o a través del citoplasma de la célula endotelial o a través de los espacios que hay entre las células endoteliales o a través de poros que están a través de los capilares que son fenestrados, que son aquellos que no que tienen espacios para que pasen materiales. Así que va a tomar una de esas 3 rutas. Y van a tener varias formas de atravesar esas paredes o esos espacios. Número 1 es difusión. Hay moléculas que son suficientemente pequeñas o que tienen la capacidad de pasar a través de esa membrana. Así que se van a aprovechar del principio de difusión, donde si hay un lugar donde hay más moléculas, más concentración o más, si estamos hablando de gases, más presión parcial de gases, van a transportarse desde ese lugar a un lugar donde haya menos. Transcitosis, que es el movimiento a través de la célula, filtración y reabsorción. La difusión es el más importante, ¿verdad? Es la forma de intercambio más importante. La glucosa y el oxígeno se difunden fuera de la sangre, el dióxido de carbono y otros desechos se difunden hacia la sangre, porque la dirección de transporte, pues, es diferente dependiendo si usted lo que hace es quiere llevar ese tejido, ese material al tejido o transportarlo por la sangre para que salga de los tejidos. Así que esta difusión va a ocurrir solamente en 2 situaciones. Número 1, la membrana celular del endotelio, o sea, de esas células que están rodeando el lumen, es permeable a ese soluto, porque algunos solutos no son permeables a esa membrana y por lo tanto pues no pueden aprovecharse de difusión capilar. O, número 2, que el soluto pueda encontrar por dónde pasar, que haya espacios lo suficientemente grandes
para que puedan pasar esas moléculas, esos solutos a través de esos espacios. Y en ese caso, pues se tiene que aprovechar de poros de filtración o de espacios intracelulares. Las sustancias lípido-solubles van a tener fácil acceso, pueden pasar casi completamente libremente porque son difundibles a través de las membranas plasmáticas. Son grasas y las membranas plasmáticas, como usted sabe, pues eso es lípido también. Así que hormonas esteroides, oxígeno y dióxido de carbono tienen paso casi completamente libre, si no libre completo. Sustancias que son solubles en agua tienen que pasar a través de poros de filtración y por espacios intercelulares. Estas pueden ser moléculas grandes o moléculas que pues no tienen, no son difundibles, palabra más fea, en la grasa de las membranas y por lo tanto pues no tienen esa propiedad. Otras moléculas, proteínas grandes, moléculas grandes, van a tener problemas pasando a través de poros de filtración o de fenestra. Así que normalmente no van a tener paso libre a través de capilares y se van a quedar dentro de la circulación o en los tejidos, donde quiera que hayan estado originalmente. Transitosis, que es una de las 3 formas de transporte que les mencioné, es un transporte que es mediado a través de vesículas. Así que usted tiene que aprovecharse de un tipo de transporte donde va a utilizar energía para transportar el material. El material se va a recoger de un lado de la membrana por pinocitosis si es líquido o endocitosis mediado por receptor si son moléculas que no son fluidas. Y entonces el material se va a descargar, se va a sacar del otro lado por exocitosis. Así que los procesos de endocitosis y exocitosis requieren energía. Así que esto es unos procesos que nos van a costar en términos energéticos. Esta en realidad la propiedad de transitosis o la forma de transporte que se define como transitosis solamente la aprovechan unas cuantas moléculas, solamente una fracción del soluto, del intercambio de solutos a través de una pared capilar es llevada a cabo por este método. Sí es importante para poder transportar ácidos grasos, albúmina y otras hormonas como la insulina. Así que usted debe saber ejemplos de cuáles son algunas de las sustancias que se van a transportar mediante lo que he mencionado, que ha sido hasta el momento difusión y transitosis. Aquí tiene un capilar. Esta sería una de las células endoteliales que está formando el capilar. En este caso es una sola, ¿no? Entonces, hay poros de filtración que permiten el paso de sustancias. Hay intercellular clefts que tienen una definición un poco diferente, la vamos a ver más adelante. Tienen difusión y tienen transitosis. Así que aquí están ilustradas las 4 formas de intercambiar fluidos a través de la membrana capilar. El fluido se va a filtrar desde el lado arterial del capilar y va a entrar el lado venoso de forma osmótica. Y vamos a ver ya mismo cuáles son las fuerzas que obligan a que esto ocurra. Pero usted sabe que del lado arterial del capilar ya usted tiene una presión sanguínea. Del lado venoso la presión es bien bajita. Así que la presión hidrostática, la presión sanguínea, que se considera presión hidrostática porque está moviendo fluido, es la fuerza más importante para la filtración en el lado arterial. Eso es bien importante. Entonces, como las proteínas se quedan dentro del capilar, entonces usted está dependiendo de una fuerza que se llama presión osmótica coloide. Coloide se refiere a que es por proteína. Como la proteína se ha quedado en la parte de adentro del capilar, disculpe, funciona como una esponja. Básicamente está atrayendo hacia ese lado fluido. Así que en el lado arterial o de la arteriola del capilar, la presión hidrostática es la que va a ser la fuerza más importante, high on arterial end, y el colloid osmotic pressure o COP es la fuerza en el lado opuesto, en el lado venoso. Y la proteína más importante que está encargada de esto es la albúmina. La presión oncótica se calcula
a la presión oncótica se le llama a la presión neta, ¿verdad? A la presión osmótica neta. ¿Y cómo se calcula? Pues mire, usted le resta a las proteínas que están en la sangre y la fuerza que esas proteínas tienen a la fuerza de las proteínas que están en el tejido. Así que la resta entre las dos es la que le va a decir no solamente cuál es la fuerza, sino en qué dirección se va a mover. Vamos a ver ya mismo un diagrama que hace esto un poquito más claro. Así que en el lado arterial, el balance de estas fuerzas hidrostática y oncótica va a resultar en una filtración neta. Ese es en el lado arterial. ¿Ok? Y esa filtración neta es de 13 milímetros de mercurio. Mire el diagrama aquí. Este diagrama es bien, bien importante para el quiz que tiene sobre este tema. Aquí estamos en el lado de la arteriola y aquí estamos en el lado de la vénula. Y entre medio de las dos, pues tenemos una cama capilar. Están representándole un solo capilar. Así que la fuerza de la presión hidrostática aquí está representada por 30 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza que va que se supone que se oponga la fuerza que va a atraer el líquido adentro. ¿Okay? Así que una fuerza lo va a tratar de sacar, una fuerza lo va a tratar de traerla de nuevo al capilar. En el lado arterial, la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica de las proteínas que están en ese lado. Así que en el lado de la arteriola, en un capilar, usted va a tener más filtración que reabsorción. Y esto es lo que le está tratando de demostrar este diagramita aquí. En el lado arterial usted tiene una fuerza de 30, se dice 33, 30 presión hidrostática milímetros de mercurio más los 3 que es la presión hidrostática intersticial, que vamos a hablar de ella mismo. Y entonces eso le suma 33 milímetros de mercurio. Aquí en los números no son tan importantes como el principio de que en el lado arterial, en el lado de arteriola, usted va a tener más filtración. Por otro lado, en el lado venoso, acá, vamos a terminar aquí con el lado arterial. Acá las fuerzas que contribuyen a las presiones osmóticas incluyen la sangre como tal, porque la sangre no abandona el compartimiento capilar, y el fluido. ¿Qué pasa? En este lado usted va a tener unas fuerzas que van a tratar de atraer de nuevo el líquido hacia adentro del capilar. ¿Okay? Estamos en el lado de la arteriola solamente, no hemos mirado este lado todavía. Y esas fuerzas son la sangre como tal y el fluido. ¿Qué pasa? La sangre como tal, pues es una fuerza que va a atraer líquido hacia adentro de la arteriola. Pero el fluido, la presión en el fluido, obliga, como la presión de acá es menor que la de dentro del vaso, entonces usted va a tener una presión neta de 20 milímetros de mercurio. Así que en este lado, en el lado de la arteriola, estas 4 fuerzas, que aquí se ven sumadas, 33 de las que van en dirección hacia los tejidos y 20 que van en dirección de regreso al vaso, pues si usted hace esa resta, ve que 13 milímetros de mercurio favorecen la filtración. Y eso está explicado aquí. Así que en la filtración neta, en el lado de la arteriola es 13 milímetros de mercurio. En el lado venoso, la filtración no es la que es favorecida. En el lado venoso, usted tiene aquí todavía las proteínas que no se salieron del capilar, y todavía tiene presión hidrostática, porque no se ha eliminado por completo, pero es mucho menor que en el lado arterial. Así que la dimensión de la flecha, fíjese que le deja saber cuál es la fuerza más importante, ¿verdad? Hay 13 milímetros de mercurio obligando a los fluidos que están en el capilar a salir hacia los tejidos, mientras que hay 20 milímetros de mercurio que está obligando al fluido a reabsorberse, a retornar al capilar. Así que en el lado venoso usted tiene 10 milímetros que lo contribuye a la presión sanguínea, 3 milímetros de mercurio que lo contribuye la presión hidrostática intersticial de los tejidos, que es menor que la de acá, y
Por otro lado, las presiones de las cuales es responsable las proteínas como tal, pues la diferencia va a ser de 20. ¿Ven? Que esos son los números que están representados aquí. Así que en el lado venoso del capilar, el balance resulta en una presión neta de reabsorción. El lado arterial va a ser filtración, en el lado venoso va a ser reabsorción. Así que como la presión es menor en el lado venoso, la presión oncótica es más importante. ¿Vieron eso? O sea que la fuerza más importante es la que usted ve con la flecha más grande y más gruesa. En el lado arterial, la presión hidrostática es la más importante y lo que está haciendo es llevando fluido hacia afuera del capilar, mientras que en el lado venoso la fuerza más importante es la presión oncótica y es una fuerza de reabsorción. ¿Okay? Así que el resultado es que el capilar en el lado arterial va a estarle dando fluido, el drive va a hacer que el fluido salga del capilar en el lado arterial y que se reabsorba en el lado venoso. Pero si usted se fija, aquí hay una diferencia, ¿verdad? 33 menos 20 son 13, favoreciendo la filtración. 20 menos 13 son 7, favoreciendo la reabsorción. Así que esta fuerza de 13 milímetros de mercurio aquí versus la fuerza de 7 milímetros de mercurio acá, ¿no? Obligatoriamente hace que usted se quede con fluido en el tejido, porque las fuerzas de reabsorción no son tan grandes, no tienen la magnitud que tienen las fuerzas de filtración. Así que eso es lo que quiere decir aquí. Los capilares van a reabsorber cerca del 85% del fluido que filtran. No lo absorben todo, no son capaces de absorberlo todo. El resto, el 15% que se quedó, porque no es capaz de reabsorberlo dependiendo de la fuerza, entonces a donde pasa es a los vasos linfáticos, que son un sistema abierto con válvulas en un solo lado. Así que mientras va aumentando la presión hidrostática aquí en el tejido, esa presión hace que las válvulas de los vasos linfáticos abran y entonces el fluido entre al vaso linfático. Así que normalmente, aunque en el lado arterial usted tiene unas presiones que favorecen la filtración y que se acumule el fluido en los tejidos, en el lado venoso tiene unas presiones que favorecen la reabsorción y que se reabsorba el fluido hacia el capilar. Hay una diferencia que si no hubiera vasos capilares haría que usted se fuera acumulando fluido en los tejidos. Pero existiendo los capilares linfáticos, entonces esos van a absorber esa diferencia. No sé si vieron el jueguito aquí. Así que los números en realidad, como les digo, no es lo más importante, sino que reconozcan cuál es la fuerza más importante que le lleva a la reabsorción o a la filtración en el lado que les acabo de describir. Este diagrama es bien importante, no solamente para el quiz, sino porque este tema de acumulación de fluido que se llama edema es bien importante también. Ahora, hay variaciones, no todas las camas capilares fueron creadas iguales. Hay tejidos que requieren que se mantenga un mínimo de presión de acumulación de fluido. ¿Okay? Así que aunque usted acaba de ver que los capilares usualmente reabsorben la mayoría del fluido que filtran, en algunas localizaciones hay unas diferencias. Por ejemplo, en los riñones, no los hemos estudiado, pero los vamos a estudiar antes de que termine este semestre. Aquí usted lo que le interesa es filtrar, porque el mecanismo de los riñones, del glomérulo como tal, es un capilar que va a forzar a que la filtración sea la fuerza más importante. En los pulmones, por otro lado, a usted no le conviene que se acumule fluido en el tejido intersticial. Así que aquí los capilares van a estar más especializados para absorber o reabsorber el fluido. Así que el fluido en los pulmones no se va a acumular en el espacio intersticial. Y ya vimos cuando estuvimos hablando de corazón lo que ocurría cuando la presión pulmonar, la presión sanguínea en el lado pulmonar aumentaba demasiado, entonces usted terminaba con edema pulmonar. ¿Okay? Ahora, también hay ajustes dependiendo de lo que esté ocurriendo en ese momento, moment to moment, como dice aquí. En un tejido que esté descansando, la mayoría de los esfínteres precapilares, o sea, lo que está ocurriendo aquí, porque no nos podemos olvidar
que este diagrama aquí, este capilar tiene un esfínter precapilar que está controlando cuánta sangre está fluyendo en ese capilar, ¿okay? Pero en descanso normalmente esos esfínteres están contraídos y los capilares están colapsados. Así que la presión sanguínea es baja y domina la reabsorción. Eso es un tejido en descanso. En un tejido activo aumenta la presión en el capilar y domina la filtración, porque usted está llevando más sangre a ese tejido, va a abrir el capilar esfínter precapilar y va a aumentar la presión hidrostática. En tejidos que han recibido lesiones o traumas, ya sea químico o físico, esos tejidos van a liberar sustancias que van a aumentar la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad se permite el paso de más moléculas hacia los tejidos. Así que en un tejido que ha sufrido trauma, normalmente usted va a ver un edema. Ese edema lo va a ayudar a eliminar sustancias tóxicas que se pueden estar acumulando, y eso es lo que le llamamos puesta de la inflamación, ¿verdad? Así que aunque esto es lo que ocurre en la mayor parte de los capilares del cuerpo, en la mayor parte del tiempo tenemos que tener en mente que en algunos capilares van a haber fuerzas diferentes y que dependiendo de la actividad o de la necesidad, eso pues vuelve el vasomotion, que fue la última cosa que habíamos hablado, si es que va a tener usted capilar dilatado o contraído, y entonces eso obviamente va a hacer un cambio en las fuerzas de filtración y de reabsorción. Les mencioné la palabra edema. El edema se define como la acumulación de fluido en exceso en un tejido. El edema se debe a que el fluido está filtrándose más rápidamente de lo que se puede reabsorber. Así que se acumula más rápidamente. Puede deberse a una de tres causas, ¿verdad? Ya hemos visto las fuerzas que están contribuyendo. Así que si usted tiene una filtración aumentada, eso va a aumentar la fuerza de la presión hidrostática y por lo tanto usted va a terminar con más fluido en el tejido. Eso puede deberse a fallo renal, a la presencia de histamina, que aumenta la permeabilidad de los vasos, según vamos envejeciendo, la presión sanguínea va a aumentar, o a un retorno venoso pobre, porque tenemos válvulas dañadas o las venas, pues no hay los mecanismos para retorno venoso no están funcionando como deben. Puede deberse también a que haya reabsorción capilar reducida, y eso se puede deber a hipoproteinemia. Si usted no tiene suficientes proteínas en este compartimiento cardiovascular, porque las proteínas, como mencionamos anteriormente, no van a salir de ese compartimiento, pues entonces la fuerza de reabsorción más importante aquí no está presente. Por lo tanto, usted va a tener una reabsorción capilar reducida. También se puede deber a daño en el hígado, porque eso va a causar hipoproteinemia. O a una deficiencia de proteínas en la dieta. Fíjense que todo esto, las tres causas, se deben a poca proteína presente en el compartimiento cardiovascular. Y las causas pueden ser diferentes, o daño en el riñón, o falta de proteína en la dieta, o alguna otra causa de hipoproteinemia. Pero las tres son clasificadas como hipoproteinemia. O usted puede tener también, la tercera causa, es que tenga un drenaje linfático obstruido. Por ejemplo, en casos de mastectomías radicales, que se le remueven los vasos sanguíneos linfáticos, a la persona, pues entonces el drenaje no está funcionando como debe. También en algunos casos, cuando hay personas que tienen infecciones de parásitos, los parásitos bloquean ese drenaje linfático. Así que por eso usted puede ver casos como elefantiasis, donde se ve que algunas extremidades están súper con un edema extraordinariamente visible, y es por eso, porque están obstruyendo el drenaje linfático, ¿okay? Así que el edema pues se puede deber a una de estas tres causas, y fíjese que tiene varias causas dentro de esas razones para explicar por qué usted no está reabsorbiendo como debe. ¿Qué pasa cuando usted tiene edema? Pues mire, el tejido va a morir, porque no puede llegarle el oxígeno que debe llegarle, y tampoco usted puede remover los desechos que se supone que se remuevan. Así que el tejido va a sufrir las consecuencias de eso y puede empezar a morir. Si es un edema pulmonar, el fluido en los pulmones es una amenaza seria. Y esto es lo que ocurre cuando hay
infartos que afectan el ventrículo izquierdo, donde entonces no se puede drenar la sangre, no se retorna la sangre al lado derecho del corazón. Y entonces pues no puede haber el intercambio de gases que se supone que ocurra normalmente en el pulmón. También puede ocurrir edema cerebral. Si usted tiene un edema en el cerebro, la primera cosa que se va a ocurrir es que tiene un dolor de cabeza, puede tener náuseas, puede tener convulsiones y eventualmente llegar a un coma. Un edema cerebral casi siempre es causado por algún traumatismo. Este fin de semana mi papá se cayó en el patio de mi casa y mi papá tiene 81 años. Así que la preocupación mayor es pues que no tenga una contusión que le vaya a causar una inflamación cerebral. Así que eso pues es una consecuencia seria de cualquier caída. No tiene que ser una persona mayor, pero si usted recibe un impacto en la cabeza es importante que se monitoree y que si tiene alguno de estos síntomas pues tiene que atenderse. Y por eso es que muchas veces la leyenda decía que no se puede dejar dormir a una persona que ha recibido un impacto en la cabeza. Ahora, si usted tiene un edema severo, eso puede causar un shock circulatorio. Porque un exceso de fluido en los espacios intersticiales, o sea, fuera del compartimento cardiovascular, reduce el volumen de la sangre. Y al reducir el volumen de la sangre, entonces la presión sanguínea baja tanto, el corazón tiene que trabajar tan rápido, que eso va a causarle un shock circulatorio y eventualmente el corazón no puede llevar a cabo ese trabajo y también puede infartar. Aquí tenemos unas extremidades inferiores más o menos de un tamaño normal y aquí tenemos edema debido a drenaje defectuoso y esto puede deberse a varias causas incluyendo obesidad. Así que si usted ve esto en alguna persona familiar suyo, aunque esté obeso, no es normal, hay que buscar la causa secundaria de esto. Ok, hablemos entonces del retorno venoso y el shock circulatorio. Vamos a ver cómo es que la sangre se retorna al corazón, la importancia de la actividad física para el retorno venoso, causas de shock circulatorio y las etapas del shock circulatorio, que son importantes conocerlas. El retorno venoso es el nombre que se le da a todos los mecanismos que ayudan a que la sangre retorne al corazón, porque usted recuerde que tiene que retornar al lado derecho para entonces pasar a los pulmones y oxigenarse, ¿verdad? Así que son 5 mecanismos responsables de que ocurra el retorno venoso. Número 1, tiene que existir un gradiente de presión. O sea que el flujo, como usted sabe, lo hemos discutido, va a ocurrir de la dirección donde hay mayor concentración o presión parcial a la que hay menos. Tiene que haber ese gradiente porque si no, no hay flujo. La gravedad es su enemigo en términos del retorno venoso porque las extremidades inferiores mayormente pues tienen que trabajar extra para devolver la sangre al corazón. Existe una bomba musculoesqueletal y yo he hecho referencia a ella varias veces. Vamos a ver en realidad cómo trabaja una bomba cardiotorácica que cada vez que usted inhala crea una presión negativa en la cavidad torácica y por lo tanto pues es como un efecto de jeringuilla y succión cardíaca porque las venas cavas tienen una cantidad de sangre suficiente para ayudar al retorno venoso. Así que vamos a verlas todas una a una. El gradiente de presión del gradiente de presión depende la presión sanguínea, ¿verdad? La fuerza más importante de ese retorno venoso. Las vénulas contribuyen, exacto, tienen una presión de 12 a 18 milímetros de mercurio. Y el punto donde entran las venas cavas del corazón, esa es la presión que tienen ellas. ¿Okay? Así que hay un gradiente de presión de 7 a 13 milímetros de mercurio para retornar la sangre al corazón. No es mucho, pero es suficiente porque existe este gradiente. Por otro lado, la gravedad, como les dije, su enemigo está trabajando en contra de ese retorno venoso. La bomba musculoesqueletal, antes de volver a eso, fíjense que para las extremidades superiores, para la cabeza y el cuello, sí la gravedad le va a ayudar al retorno venoso. Así que en realidad casi nunca el problema va a ser en la parte superior de su cuerpo, sino en la parte inferior. La bomba musculoesqueletal, pues,
Se describe como el movimiento de los músculos que al contraerse van a estar creando un efecto de squeeze, de apretar la sangre de aquella parte de la vena que está comprimida. Y recuerde que hemos estado hablando de que si las válvulas existen y la sangre está subiendo en esta dirección, pues entonces la válvula ayuda a, según se vayan contrayendo esos músculos, al retorno venoso. Esto es una ilustración del libro de William Harvey del 1628. Él se considera uno de los padres de la fisiología. Y entonces, si usted, estos son venas, ¿verdad? Si usted bloquea el flujo de sangre en esta dirección, entonces usted va a crear un edema en esta área y esta vena no va a estar recibiendo suficiente flujo. Aquí tienen la explicación de la bomba musculoesqueletal y quiero buscar en su disector virtual. Entiendo que hay un video que les explica estas fuerzas de el retorno venoso. Así que denme un segundito aquí para verificar eso. Ok, busqué acá en el Anatomy Physiology Revealed y no encontré un video que explicara este concepto de retorno venoso, pero sí hay uno, perdónenme, que voy a ver al final. Le voy a estar incluyendo Capillary Exchange, que es el tema que acabamos de cubrir. Pero regresemos entonces a la presentación y a seguir hablando de la bomba musculoesqueletal. Así que imagínense que esta es su pie, ¿verdad? Los dos cabezas del gastrocnemio y esta sería la vena poplitea. Entonces la sangre pues va a estar por gravedad intentando retornar y cuando lo hace, entonces la válvula se cierra. ¿Ok? Así que en un músculo contraído vamos a ayudar a la sangre al retorno venoso, en un músculo relajado no lo hace. Por eso si usted está sentado mucho rato o si va a estar en un vuelo que dure muchas horas, se recomienda que usted o camine un poco o esté ejercitando las piernas de alguna forma, moviendo las piernas, etcétera, para ayudar a retorno venoso aunque estemos sentados. La bomba respiratoria básicamente lo que hace es que al inhalar usted expande la cavidad torácica y la relación entre volumen y presión es inversa. Así que cuando usted aumenta el volumen, se reduce la presión. Eso causa un efecto de vacío donde la presión en la vena cava inferior va a disminuir, la presión abdominal aumenta y la sangre entonces fluye en la dirección en contra de la gravedad. Así que la inhalación es la fase donde usted va a ver que se fluye la sangre más rápidamente. Y la presión venosa central va a fluctuar durante la respiración dependiendo de esta bomba respiratoria. Recuerde que la presión central era la que habíamos mencionado aquí, que es de 18 de 12 a 18 milímetros de mercurio. Hay una cosa que no, bueno, déjenme buscar un momentito porque esta cuestión de la presión venosa, yo creo que aquí hay un error en la presentación. Déjenme buscarlo un momentito. Sí, miren, les habla sobre, aquí está la presión venosa central. En las vénulas hay un range, ¿verdad? De 12 a 18 milímetros de mercurio. Y la presión en el punto donde entran las venas cavas, esa es la que se le llama el Central Venous Pressure y es cerca de 4.6 milímetros de mercurio. Por eso era que estaba medio raro la presentación. Así que hay un gradiente de 7 a 13 milímetros que favorecen que la sangre retorne al corazón. Cuando el volumen aumenta, ese gradiente aumenta. Así que existe lo que se llama Central Venous Pressure, que es uno de los mecanismos para retornar la sangre al corazón. Ahora, regresemos aquí a la discusión porque quería salir de esa duda. Y estábamos ya hablando sobre lo que ocurría aquí con la bomba torácica, ¿verdad? Así que la presión con la que se retorna a la cavidad torácica, pues va a fluctuar dependiendo de la fase de respiración.
Existe un fenómeno que se llama succión cardíaca. Y durante la contracción de los ventrículos, o sea, en la sístole ventricular, las válvulas van a moverse hacia abajo. Y el espacio atrial se expande. Así que al expandirse el espacio atrial, se crea una presión negativa y eso ayuda a succionar la sangre de retorno al corazón. ¿Okay? Que no es una presión muy grande, pero todas estas fuerzas están contribuyendo a que se retorne la sangre al corazón. El ejercicio también va a aumentar el retorno venoso. Número 1, el corazón está latiendo más rápidamente, así que eso va a aumentar el cardiac output y la presión sanguínea. Los vasos sanguíneos de los músculos que se están ejercitando, piernas, corazón y pulmones, están dilatándose y aumenta el flujo también. Aumenta la tasa respiratoria y aumenta la acción de esa bomba torácica que acabamos de mencionar. Y también aumenta la bomba musculoesqueletal. Así que el ejercicio tiene varias formas de aumentar ese retorno venoso. Ahora, si usted está inactivo mucho tiempo, puede ocurrir un fenómeno que se llama venous pooling. El pooling de la sangre venosa. O sea que no está retornando como debería a su corazón. Y esta acumulación de sangre en las extremidades es causada porque no existe una presión venosa suficientemente alta para ir moviendo esa sangre de retorno al corazón. Si usted está mucho rato de pie, el cardiac output también puede reducirse para que usted se pueda hasta desmayar. Y esto ocurre en personas, usted las ve, que tienen que estar, una banda, militares que tienen que estar de pie mucho rato, pues esto puede ocurrir, síncopes que se desmayan. Si usted tensa los músculos de la pierna periódicamente, pues entonces eso previene que usted se desmaye, que haya una respuesta vagal para desmayarse y también pues se previene la vergüenza. Shock circulatorio. Se define como cualquier estado en el cual el cardiac output es insuficiente para que se llenen las necesidades del cuerpo. Así que, aunque el shock circulatorio suena como algo pues fantásticamente negativo, y lo es, tiene etapas, ¿verdad? Así que todas las formas de shock circulatorio van a caer dentro de dos categorías. Número 1, lo que se llama cardiogenic shock, que es que el corazón como tal no tiene la capacidad de bombear como debería. Esto puede resultar después de un infarto al miocardio. Así que el corazón es afectado directamente por un infarto al miocardio y no puede bombear con la fuerza que se supone que esté bombeando. También se puede deber a shock debido a retorno venoso pobre. Cuando el cardiac output está muy bajito porque no puede retornar la sangre, suficiente cantidad de sangre al corazón. Ahora, hay 3 formas del low venous return shock. Porque vieron que el cardiogénico es simplemente el corazón, ¿verdad? El corazón no está haciendo su trabajo y entonces el low venous return puede deberse a 3 cosas. Número 1, usted tiene un shock hipovolímico, ha perdido sangre y no tiene que ser externa, las hemorragias pueden ser internas, pero una vez sale del compartimento cardiovascular, pues eso se considera poco volumen. Este es el tipo más común de shock debido al low venous return. Se pierde volumen de la sangre y eso puede deberse a un trauma, un accidente, quemaduras, porque entonces durante la fase aguda están moviéndose los fluidos fuera del compartimento vascular, o deshidratación. Número 2, puede deberse a que usted tenga el retorno venoso obstruido. Puede haber un tumor que esté comprimiendo una vena o un aneurisma que esté comprimiendo una vena, porque recuerde que las venas viajan juntas con las arterias. Entonces esto va a impedir el flujo en la vena y el retorno de la sangre hacia el corazón. Y número 3, que el shock se pueda deber a que haya venous pooling, cuando usted está mucho tiempo o de pie o sentado o por alguna razón ha tenido vasodilatación generalizada. Puede resultar una condición que se llama neurogenic shock, que ocurre cuando usted pierde el tono vasomotor. Sus vasos sanguíneos van a estar en una dilatación parcial todo el tiempo. ¿Okay? Hay
tono en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Si usted ha perdido ese tono vasomotor y los vasos sanguíneos entonces se expanden demasiado, eso puede causar un shock neurogénico que le lleve entonces a que se esté acumulando la sangre en compartimentos que no debería. Así que eso puede ocurrir cuando usted tiene un trauma en el tallo cerebral o un shock emocional. Esta gente que son... y hay personas que son súper exageradas y como en las novelas siempre hay estas doñitas que le da el estrés y se desmayan. Pero hay personas que tienen una reacción bastante fuerte a un shock emocional. Una noticia mala, una noticia no tiene que ser mala, una noticia que usted no se espere. Y entonces eso puede causar que se pierda el tono vasomotor y la persona se desmaya. Así que no todos van a ser productos de causas catastróficas a su salud, pero pueden deberse a estas tres razones. Y aquí tenemos pues el caso de, esto creo que es Inglaterra, por el tipo de gorra, y pues se desmayó una persona que estaba at attention por mucho tiempo. Casi siempre ocurre cuando hace calor. Mire los uniformes, mire la disipación de la temperatura no puede ocurrir con esos sombreros, así que puede ocurrir. Este es el tipo de shock que se debe a que se ha acumulado la sangre en el compartimento venoso. Otros tipos de shock van a tener unas características compartidas con el venous pooling y el hipovolémico. Por ejemplo, en el shock séptico, donde usted tiene una infección en la sangre, eso casi siempre pues, es generalizado y a lo que se debe es que alguna bacteria está liberando toxinas que van a afectar su compartimento cardiovascular. Esas toxinas pueden hacer que haya vasodilatación aun cuando no se supone que haya, si las condiciones no la ameritan. Y esto aumenta la permeabilidad capilar. Así que la sangre va a favorecer filtración, ¿verdad? En el compartimento capilar. O puede también deberse a, pues usted puede también sufrir de shock anafiláctico. Y esto se debe a una reacción severa a un antígeno. Se libera histamina, hay una vasodilatación generalizada, ese compartimento venoso se dilata y la sangre entonces va a ocupar ese espacio. Aumenta la permeabilidad capilar y entonces pues hay lo equivalente a hipovolémico. ¿Cómo se recupera el cuerpo de un shock circulatorio? Pues existe lo que se llama el shock compensado, donde hay varios mecanismos homeostáticos que tratan de contrarrestar ese shock. Por ejemplo, si una persona se desmaya, siempre se dice que se chequee que esté bien, que esté respirando, pero no la levante de ahí, porque cuando la persona va en la posición original, la gravedad entonces se ocupa de que la sangre pueda estar llegando a los tejidos que tiene que llegar y la persona casi siempre se va a recuperar sola. Pero hay shock descompensado, donde los mecanismos homeostáticos no pueden llevar a cabo la recuperación. Esto entonces lo puede llevar a un feedback positivo, que como usted sabe es un círculo vicioso y no siempre tiene consecuencias que sean compatibles con la vida. Así que esto puede hacerse cada vez más peor y puede causarle daño a los tejidos cardíacos y tejidos cerebrales. Aquí termina el material de su quiz, porque de aquí en adelante este capítulo tiene todos los diagramas que les habla sobre los circuitos que discutimos en el laboratorio. Si hay unos temitas aquí que tengo que cubrirles antes de irnos, así que perdónenme que como que me fui muy pronto. Tenemos que hay unas rutas circulatorias especiales en el cerebro que nos interesa. El flujo total al cerebro fluctúa menos que en ningún otro órgano. Otra forma de decirlo es que nos conviene que el flujo al cerebro no esté fluctuando demasiado, porque los procesos de los cuales depende el resto del cuerpo se llevan a cabo en el cerebro y queremos asegurarnos que el flujo esté más o menos constante. Porque cuando usted no recibe oxígeno en cuestión de segundos se va a desmayar, pierde la conciencia.
Después de 4 a 5 minutos hay daño irreversible. Y aunque el flujo total es constante, sí se va a ir a las rutas donde mayor actividad se esté llevando a cabo. En esto es que se basa el PET scanning, donde usted se puede ver las diferencias de flujo a diferentes áreas del cerebro de acuerdo a la actividad que usted esté llevando a cabo. Si está mirando una película, si está oliendo algo, si tiene un recuerdo, todas esas cosas, durante un PET scanning se pueden ver áreas del cerebro que están encendiéndose y demuestran que usted tiene flujo mayor en algunas áreas del cerebro, pero el flujo total no va a cambiar. El cerebro regula su propio flujo y las arterias cerebrales se van a dilatar siempre que la presión sanguínea baja para que el flujo no se altere, ¿verdad? Y mientras la presión sanguínea aumenta, pues entonces se van a contraer para mantenerlo constante, porque tampoco nos conviene que sea demasiado alto. El estímulo más importante para el mantenimiento de una presión y de un flujo estable al cerebro es el pH. ¿Okay? Si usted tiene pobre perfusión, si no le está llegando suficiente sangre al cerebro, entonces se va a acumular el CO2, disminuye el pH y eso va a ser la causa de vasodilatación. La hipocapnia, cuando hay poco CO2 en el cerebro, entonces el pH va a subir. Eso estimula la vasoconstricción y esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona está hiperventilando de forma emocional. Entonces, pues no va a perfundirse bien algunos tejidos, uno se marea y también puede desmayarse. Existe un fenómeno que se llama Transient Ischemic Attacks. Son unos áreas o unos momentos donde algunas áreas del cerebro no están recibiendo la sangre que deberían. Esto puede ser causado por espasmos de arterias cerebrales que no están en buena condición física. Pueden, entre los síntomas que se van a sentir, es mareos, pérdida de visión, debilidad, parálisis, dolor de cabeza y afasia. La persona no puede comunicarse efectivamente. Esto es como un mini stroke, así era que le llamaban originalmente, y se llaman transient porque la persona se puede recuperar. Pero es bien importante que usted esté pendiente. Si estas cosas usted las observa en un pacientito, una familiar suyo, especialmente en personas bien mayores, puede ser el presagio de un evento mayor. ¿Okay? Así que pueden durar momentos como varias horas. Y casi siempre son un aviso de que puede haber un evento circulatorio mayor. Así que los transient ischemic attacks no se deben tomar como que, ay, me pasó esto, que ya estoy bien. Siempre hay que darle seguimiento para prevenir cualquier otra cosa que sea peor. Un stroke, que es lo que se llama un accidente cerebrovascular, CVA, lo que implica es que haya muerte súbita de tejido cerebral causado por isquemia. Como vimos, el cerebro no va a permitir que se altere su flujo. Así que si esto está ocurriendo, entonces hay algo definitivamente mal. Puede ser causado por ateroesclerosis, que es el endurecimiento atero se debe a placas de grasa. A trombosis, que es un émbolo, que puede ser un coágulo que se ha desalojado. O aneurisma que se ha roto, la pared del vaso sanguíneo se rompió y entonces hay una hemorragia interna que va a llevar la isquemia, al tejido no le va a llegar suficiente sangre. Puede ser que la persona no se dé cuenta si es suficientemente pequeño el vaso sanguíneo o puede la persona morir de inmediato. Así que estos son unas emergencias médicas serias. Puede llevarle a ceguera de inmediato, parálisis, pérdida de sensación o pérdida de la habilidad de comunicarse. Y es común, porque cuando se altera la perfusión con una arteria, eso sirve a varias áreas del cerebro y por eso es que muchas veces usted una variedad de síntomas. Depende si la persona se va a recuperar o no, o cuánto se puede recuperar de las neuronas que lo rodean y de la circulación colateral que se puede haber desarrollado. De esas anastomosis que hablamos, que se pueden haber desarrollado mientras el tejido va envejeciendo, se desarrollan más anastomosis. Una persona más joven pues se va a recuperar
más rápidamente y puede llegar hasta que no se note que haya tenido un cerebrovascular accident, mientras que una persona mayor pues le va a tomar más trabajo recuperarse, si es que puede recuperarse totalmente. Ahora, el resto de estos temas, vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en los músculos esqueletales, ¿verdad? Dependiendo de cuánto usted esté usando el músculo esqueletal, pues el flujo va a ser diferente, ¿verdad? Según usted descanso, el flujo hacia los músculos va a ser de 1 litro por minuto. Pero durante el ejercicio puede aumentar hasta 20 veces más. Lo que ocurre durante el ejercicio entonces es que algunos sistemas que se llaman los housekeeping, ¿verdad? La producción de orina, la digestión, se puede alterar el flujo hacia esas áreas para que no llegue tanta sangre ahí y pueda servirse al músculo en el momento del ejercicio. Pero la contracción como tal impide el flujo. Así que una contracción isométrica, donde usted está manteniendo una contracción por mucho tiempo, eso va a llevarle a la fatiga muscular más rápidamente que un ejercicio isotónico intermitente, porque el isotónico intermitente no va a impedir el flujo, por lo tanto el músculo no se fatiga tan rápidamente. Los pulmones sí tienen y se supone que mantengan una presión sanguínea baja. En las arterias pulmonares se supone que la presión sea de 20, esta es la presión sanguínea, recuerden, sistólica sobre diastólica, 25/10, bien bajita. El flujo de sangre es menor, hay más tiempo para el intercambio de gases, que es lo que le interesa a usted que esté ocurriendo, y aquí la presión oncótica, que era aquella fuerza que traía la filtración, es más importante que la presión hidrostática, por lo tanto se va a favorecer la reabsorción, casi no va a haber filtración. Esto previene que se acumulen los fluidos en los alveolos, porque mientras más fluidos, más impedimento tiene usted de intercambio de gases. Cuando hay hipoxia, las arterias pulmonares al área donde hay hipoxia se van a contraer. Eso lo que hace es que redirige el flujo de sangre hacia áreas que están mejor ventiladas. Así que si por alguna razón uno de los segmentos pulmonares suyos no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria, entonces usted hace, como hacen las autopistas, lo van a dirigir por un detour, ¿okay? A un área donde se puede haber mejor ventilación y por lo tanto pues puede proseguir ese intercambio de gases sin interrupción. Las arterias sistémicas hacen lo opuesto. Y entonces aquí tienen, de aquí en adelante, pues ya este tema lo dimos en el laboratorio. Son todos los circuitos circulatorios, venosos y arteriales que cubrimos en el laboratorio. Así que ninguno de estos temas, a partir de esto último que hablamos, es material para su quiz. Ahora, al final del capítulo, sí hay algo importante y es una correlación clínica sobre la presión sanguínea alta o la hipertensión o el asesino silencioso. Y eso es lo último de lo que vamos a hablar. La hipertensión se define como una presión sanguínea crónica en descanso mayor de 130/80. Y fíjese que poquito tiene que haber de diferencia para que se clasifique como hipertensión. Ok, entonces, perdónenme que tuve que atender a alguien y por eso hay interrupciones aquí. La hipertensión se considera la enfermedad cardiovascular más común y es silencioso. La persona que dice que puede sentir cuando tiene la presión alta, posiblemente la siente cuando está mucho más alta de eso y cuando ya ha habido mucho daño. Es la causa más importante de daño, de fallo del corazón, de stroke, el accidente cerebrovascular y de daño renal. Las personas que tienen hipertensión y no se la atienden, poco a poco se van afectando otros sistemas, pero el daño renal no se puede resolver. O sea, si usted dejó abandonado esto por mucho tiempo, eventualmente estas personas que tienen hipertensión y no se la han atendido, posible que necesiten diálisis. El daño al corazón como tal lo hace porque aumenta el afterload, que es la presión que el corazón tiene que sobreponer para poder bombear.
O sea que si la presión de la sangre en el lado que recibe la sangre, la aorta, es muy alta, entonces el corazón tiene que bombear más fuerte todavía para que exista esta diferencia de presiones. Así que el miocardio poco a poco se va haciendo más grande, se hipertrofia y se estira demasiado y entonces va a ser ineficiente. Usted pensaría, pero es que un corazón más grande va a ser más eficiente. Eventualmente se estira demasiado y no puede llevar a cabo su trabajo. También los vasos sanguíneos reciben todo el tiempo, están bajo esa presión. El endotelio se puede dañar, se afecta, se rompe y eso puede ser un punto para que comience a atacar la aterosclerosis. La aterosclerosis va a hacer que la hipertensión se haga más fuerte, ¿verdad? Peor, porque el vaso sanguíneo se supone que pueda responder a cambios en la presión, pero si usted tiene aterosclerosis que lo endurece, entonces no puede responder a la presión y eso hace que la hipertensión se haga peor. Es un ciclo de feedback positivo que, como usted sabe, no siempre son compatibles con la salud. Las arteriolas renales se van a hacer más gruesas en respuesta al estrés y entonces usted empieza a retener sal porque la aldosterona va a liberarse en respuesta a una presión sanguínea más baja en el riñón. Así que al usted reabsorber más sal, reabsorbe más agua y la presión sigue aumentando. Se considera hipertensión primaria a una combinación de factores que pueden ser de comportamiento, por ejemplo, usted consumir demasiada sal, hereditario, si en su familia hay hipertensión, posiblemente usted pueda sufrir de hipertensión, y otros factores como por ejemplo obesidad, comportamiento sedentario, donde la persona, pues claro está, el club de los sedentarios, aquí tienen unos miembros, pero uno tiene que sobreponerse a eso y moverse un poquito, ay Dios mío, atacada por los gatos, moverse un poco más de lo que acostumbra para mantener la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. La nicotina también afecta de una forma terrible los vasos sanguíneos. El 90% de los casos de hipertensión primaria de hipertensión se debe a esto, a hipertensión primaria. La hipertensión secundaria puede deberse a otros desórdenes que se pueden identificar, como por ejemplo daño primario al riñón o enfermedad de riñón, aterosclerosis, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, que le lleva a una sobresecreción de aldosterona y aumento de presión sanguínea, o policitemia. Si usted recuerda, policitemia era un aumento en el hematocrito, donde va a tener mucho más eritrocitos en la sangre y por lo tanto su volumen sanguíneo aumenta y eso va a aumentarle también la presión sanguínea. Fíjese que el 10% de los casos se debe a otra enfermedad. Así que con esto le digo, gente, si usted identifica en el laboratorio, se dio cuenta que tenía hipertensión, por favor no lo eche en un saco roto, haga el deber de monitoreársela con frecuencia y si no ha podido controlarla, va a tener que tomar la decisión de que si le dan medicamentos, tómeselos y no se los puede dejar de tomar así porque usted se siente mejor. Hágame caso, por favor, que ustedes están jóvenes y pueden resolver esto desde ya. Terminamos con el tema. El quiz de este material es el viernes próximo. Voy a abrir aquí el calendario para que usted lo vea. El viernes próximo estamos hablando del 12. ¿Ok? No se lo voy a dar este viernes porque acabamos de regresar, pero le tienen tiempo aquí y va a ser online. Y así que vaya preparándose. Y más adelante les digo de cuántos puntos es, pero se va a sumar a las notas que tienen hasta ahora del examen. Más adelante les dejo saber de cómo vamos a llevar a cabo el calendario, porque se supone que hubiéramos empezado con el tema de respiratorio antes de irnos y no lo hicimos, así que tenemos que ajustar un poquito los tiempos que tenemos hasta para el próximo examen y el examen final. Así que con esto los dejo, casi una hora. Estudien, éxito y nos vemos entonces esta semana. Cuídense.